Entonces, la semana pasada nos quedamos, pues básicamente completando la definición de nuestro lenguaje que estábamos viendo. Bueno, no completando la definición, sino ya utilizando estas reglas que dimos para un lenguaje de programación en particular, que en este caso es SIMP, pues ya definir o demostrar algunas propiedades que cumplen pues estos programas escritos en este lenguaje, ¿no? Entonces justamente dijimos, la manera en la que podemos probar propiedades, pues puede ser muy variada, ¿no? Puedo estar probando equivalencia sintáctica, puedo estar probando equivalencia semántica, o si ya tengo propiedades un poquito más sofisticadas, por ejemplo, las que vieron con Luis en la ayudantía y las que se les dejaron en su ejercicio semanal, pues también podemos utilizar los principios de inducción correspondientes y pues ahí tenemos variantes completamente gracias a la inducción bien fundada, ¿no? O sea, lo puedo hacer sobre números, lo puedo hacer sobre estructuras, lo puedo hacer sobre reglas, sobre derivaciones. Entonces la inducción es una herramienta muy útil en este tipo de temas. Entonces, básicamente, ahorita ya tenemos un lenguaje de programación definido, ya definimos sus reglas sintácticas, ya definimos cómo se evalúan las expresiones, pero realmente no lo estamos formalizando mucho. Es decir, el lenguaje que estamos viendo, pues a lo mejor es todavía muy simple, ¿no? O sea, la manera en la que hemos estado discutiendo la semántica sí ha sido formal, sí ya es una semántica operacional, pero todavía nos falta pues, formalizar algunas nociones que hay por detrás de esta semántica y que no hemos visto, ¿no? Además de que hay variantes también, ¿no? O sea, así como hay tres estilos de semántica, que es la operacional, la denotativa y la axiomática. La operacional también se puede dividir en sus propios estilos. Incluso hay otra que se llama contextual, que no la vamos a ver aquí, y hay otra que se llama orientada a juegos. Entonces, en general la idea es que ustedes entiendan cómo funciona una semántica, para qué funciona, y que ya si en un futuro les muestran otro estilo de semántica, pues también los pueden utilizar. Entonces, realmente todas estas nociones que hemos dado de la semántica operacional están basadas en un concepto muy importante que no hemos tocado aquí, que son los sistemas de transición. Seguramente ustedes ya han utilizado sistemas de transición, por ejemplo, en el curso de autómatas y lenguajes formales, para definir cómo transitan entre los estados del autómata, pues necesitan una función de transición, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, los sistemas de transición en computación son muy importantes porque nos ayudan a ver cómo se están comportando ciertas operaciones, ciertos cálculos, ¿no? Entonces, vamos a decir en nuestro estudio que un sistema de transición es aquel que cumple con esta definición que estamos viendo aquí. Entonces, esta definición me dice, ok, un sistema de transición es básicamente un modelo de cómputo abstracto. ¿A qué me refiero con abstracto? A que estoy omitiendo detalles muy particulares del modelo de cómputo, ¿no? O sea, no me está interesando si es para un determinado procesador, si es para una marca de computadoras, si me va a mover registros, si necesito direcciones de memoria. Todos esos detalles no me interesan aquí. Yo lo único que estoy abstrayendo es la noción de que hay un modelo de cómputo. ¿Cuál es ese modelo de cómputo? ¿Quién sabe? Pero pues estoy tratando de modelar lo que está pasando en ese modelo, ¿sale? No me estoy preocupando por detalles muy, pues, que no son relevantes en este punto, ¿no? Ya cuando lo lleve a la implementación y si quiero ver que el lenguaje, ya que esté haciendo un compilador o algo, hace alguna mejora en el movimiento de los registros o algo, pues va, ¿no? Pero ahorita en este punto no me interesa cómo es esa arquitectura, no me interesa cómo es ese modelo de cómputo. Lo que sí me interesa es que voy a tener tres elementos muy importantes. Voy a tener por un lado este conjunto que le voy a llamar gamma y van a ser mis estados. Estos estados van a depender de en qué ámbito esté, ¿no? O sea, si estoy hablando de un sistema de transición entre expresiones, si estoy hablando de un sistema de transición entre comandos, entre memorias, puede ser entre distintos elementos. Le llamamos en general estado, pero va a depender del lenguaje que estemos modelando, ¿vale? Normalmente lo hacemos o entre valores de la memoria, que es a lo que nosotros le habíamos estado llamando estado, o entre expresiones aritméticas o booleanas en el caso de int, ¿no?
pero ya muy en general para cualquier lenguaje, pues sería bajo un programa que puede ser una expresión o puede ser una instrucción, ¿sale? Entonces necesito saber, este no era, este conjunto de estados, ¿no? Cómo está definido, cómo me voy a mover, cómo paso de una expresión a otra, cómo paso de un estado a otro. Entonces necesito saber ese conjunto de estados. Ahorita hacemos un ejemplo. Y por el otro lado, voy a necesitar una función de transición. Estas ya las han manejado ustedes en el curso de autómatas. Son, por ejemplo, estas funciones delta, que me dicen, mira, si tú estás en el estado S0 y lees un símbolo 1, vas a ir a dar al estado S2. Bueno, normalmente en autómatas les llamamos Q1, Q2, ¿no? Pero son estados a final de cuentas y estoy transitando entre cada uno de ellos. Aquí también vamos a tener una función de transición y en este caso, como al igual que en el curso de autómatas, van a depender del estado actual en el que estoy y la instrucción del programa, el comando o lo que sea que esté representando del programa que se está ejecutando. Es decir, si yo estoy en un estado S0 y tengo la instrucción E, ¿a dónde voy a llegar? ¿A qué otro estado voy a llegar? ¿Sale? Entonces, básicamente, esta función de transición es la que nos va a ayudar a definir el comportamiento del sistema, es decir, cómo voy a ir moviéndome en un sistema de transiciones. Y finalmente vamos a tener un conjunto finito de estados iniciales, ¿no? Entonces yo necesito saber de dónde voy a partir en mi transición, ¿no? Entonces este conjunto de estados iniciales, pues evidentemente son estados, ¿no? Entonces también tienen que vivir en gamma. Entonces son iniciales, son estados especiales que les llamamos iniciales, pero siguen siendo estados, ¿sale? Entonces, existen también sistemas de transición con un mayor número de componentes. Por ejemplo, hay sistemas de transición que definen estados finales y otras características que nos ayuden a acotar un poquito más el comportamiento del sistema. Pero en este caso son los mínimos necesarios que necesitamos para definir un sistema de transición. Ya dependiendo del lenguaje particular o de lo que esté tratando de modelar, porque dijimos que nos permite, pues básicamente es un modelo de cómputo abstracto, pues necesito añadirle a veces más cosas, pero va a depender de para qué estoy utilizando el sistema de transición. Entonces, nosotros podemos utilizar, así como lo hicimos para definir la semántica del lenguaje, ¿no? Podemos utilizar reglas de inferencia que nos ayuden a definir sistemas de transición, ¿sale? Entonces, las reglas de inferencia, de hecho, se utilizan hoy en día en teoría de la computación para muchísimas cosas, ¿no? Puedo modelar árboles de sintaxis abstracta, puedo modelar semántica, puedo modelar propiedades lógicas, puedo modelar sistemas de tipos, puedo modelar en este caso sistemas de transición, puedo definir expresiones regulares, puedo definir básicamente cualquier cosa que yo pueda definir a lo mejor inductivamente y que la pueda modelar formalmente, pues la puedo dar mediante reglas de inferencia, ¿no? Digo, va a haber algunas cuantas restricciones a veces, pero casi todo hoy en día en teoría de la computación se está representando con reglas de inferencia. Lo que quiero que quede claro es que son distintas definiciones, ¿no? O sea, aquí yo no estoy hablando de las expresiones de nuestro lenguaje, estoy hablando de cómo definir un sistema de transiciones mediante reglas de inferencia. Lo haremos también con nuestro lenguaje, pero esto es en general, ¿no? Así, o sea, aquí los estados pueden variar de problema a problema, ¿sale? Entonces, las reglas de inferencia, como les digo, también se pueden usar para definir sistemas de transición. Entonces, nosotros dijimos que lo mínimo que debe de tener un sistema de transición son los estados, la función de transición y los estados iniciales. Entonces yo necesito representar estas tres cosas mediante reglas de inferencia. Entonces vamos a empezar modelando los estados. Entonces los estados pues, son básicamente una definición así de esto es un estado, esto es un estado y esto es un, ¿no? O sea, yo defino bajo el problema que estoy modelando qué cosas van a ser estados, ¿no? Que pueden ser propiamente en un autómata, pues un estado que estamos viendo, puede ser la expresión de un lenguaje, puede ser una memoria, puede ser un programa completo, ¿no? Va a depender de lo que esté modelando. Entonces los estados los vamos a definir con juicios de este estilo, ¿no? Así de ese es un estado.
y listo. No necesito verificar nada más con respecto a ese para poder decir que es un estado. Por eso es una acción, ¿no? Entonces, si mi sistema de transiciones tiene 80 estados, necesito una regla para el primer estado, para el segundo, y así sucesivamente hasta el 80, ¿no? Luego, también necesito estos estados iniciales. Entonces, los estados iniciales los voy a denotar con este juicio, donde yo voy a decir que ese es un estado inicial, pero recordemos que mi definición decía, pero los estados iniciales van a estar en un conjunto especial que se llama I, y que es subconjunto de gamma. Entonces, si I es subconjunto de gamma, una restricción que yo le estoy pidiendo a los estados para que sean iniciales, pues es que sean estados también, ¿no? Entonces, justamente esta regla lo que me está diciendo es, S va a ser un estado inicial siempre y cuando S sea un estado, ¿vale? Es una restricción que la propia definición que dimos nos está diciendo, nos está pidiendo, ¿sale? Y también necesito la función de transición, ¿no? Yo necesito poder transitar de un estado a otro, ¿no? Como lo hacíamos en autómatas. Insisto mucho en eso porque es el ejemplo más común de los sistemas de transiciones, ¿no? Entonces yo necesito partir de un estado particular y llegar a otro. Entonces eso lo vamos a representar con estos juicios, ¿no? Con la flecha. Normalmente usamos la flecha para representar transiciones, cosa que ya hicimos cuando definimos la semántica de IMP. Ahorita vamos a ver cómo se relaciona con esto, pero pues es algo que ya conocemos. Básicamente lo que estoy diciendo es, si yo parto del estado S1, quiero llegar al estado S2. Eso es todo lo que me dice el juicio. Pero yo, para poder garantizar que esto está bien construido, necesito que S1 sea un estado y que S2 sea un estado. Entonces, básicamente estas definiciones me están diciendo qué cosa es un estado y cómo puedo construir estados. Esto también lo pueden hacer con otros tipos de datos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo definir a los naturales con reglas de inferencia, puedo definir a las listas, puedo definir árboles. Cualquier definición ustedes la pueden dar con reglas de inferencia. Y entonces con esto yo puedo seguir la definición mucho más fácil. Ya no tengo que ir a leer los enunciados exactos y aparte es mucho más claro, de cierta forma, el nombre de cada componente de mi definición, ¿no? Entonces, esto es lo mínimo que yo necesito para definir un sistema de transiciones, ¿sale? Entonces, dada esa definición, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que tengo este programa. Entonces, este programa me dice, mira, pues primero quiero que asignes a X con 0, ¿no? Después quiero que ejecutes este while, que lo que me dice, aquí me equivoqué, debería ser mayúscula. Lo que me dice es, si esta X es menor a 2, entonces quiero que iteración a iteración vaya sumándole 1 a la X, y al final, después de que hagas toda esa iteración, quiero que te asignes un valor de 25 a la variable, ¿no? Entonces yo necesito, número uno, modelar los estados, ¿no? Vamos a suponer que quiero modelar un sistema de transición para este programa, ¿no? Entonces vamos a definir primero mis estados. Entonces, si yo quiero definir un sistema de transición para un programa, yo necesito saber qué es lo que va a estar cambiando constantemente, ¿no? Es decir, voy a partir de un punto y quiero llegar a otro punto. Pero ¿a qué me estoy refiriendo con puntos? Me estoy refiriendo a expresiones, es decir, si yo escribo una expresión la voy a transformar en otra, si yo ejecuto un comando, ¿qué va a hacer ese comando? O sea, yo necesito algo que me permita ver que hubo un cambio, ¿no? Entonces, esto ya lo habíamos hecho, ¿no? Cuando nosotros definimos la semántica de nuestro lenguaje IMP, dijimos, los comandos o la semántica de comandos depende de los estados, ¿no? Habíamos dicho que los estados eran estas funciones que nos dan el valor de las variables. Entonces, si se dan cuenta aquí, los estados únicamente van a depender de la variable X, ¿no? Entonces, vamos a analizar punto por punto en este programa cómo van cambiando los estados. Entonces, yo primero vengo y ejecuto esta línea de código, ¿no? Esta línea de código básicamente me está creando un estado. Lo voy a poner como si fuera tabla, para que sea más claro. Un estado donde X vale 0. Después me voy a este while. ¿Cuántas veces se tiene que ejecutar este while? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuántas veces se ejecuta ese while? 2.
2, ¿no? Justo por la condición, me está diciendo x es menor a 2 y como x vale 0, pues se va a ejecutar. La primera vez vale 0, le incrementa 1, después vale 1, le incrementa un valor y ya que llega a 2 se detiene. Entonces aquí yo estoy haciéndole dos cambios a mi variable x. En la primera, x vale 1 y en la segunda, x ya vale 2. Y finalmente llego a mi última línea de código donde x vale 25. Este es un nuevo estado, ¿no? Entonces ya tengo x con 25. Entonces, si se dan cuenta, esto es lo que va a modelar mi sistema de transición. El cambio que hubo entre el estado de la asignación de las variables, ¿no? Les digo, el estado no siempre es explícitamente una memoria, puede ser directamente una expresión. Aquí pues sí es explícitamente la memoria porque los comandos lo que alteran son memoria, ¿no? Entonces mi sistema de transición va a estar definido por estos cuatro estados, ¿no? Entonces mi primer estado le vamos a llamar S0, a este le vamos a llamar S1, este le vamos a llamar S2 y este le vamos a llamar SF porque es el último que genere, ¿no? No, si se dan cuenta en la definición nunca dije aquí tiene que haber estados finales, ¿no? Solo necesito saber de dónde voy a partir y dónde voy a acabar. Entonces quiero modelar un sistema de transición para este programa. En realidad lo que quiero modelar es básicamente algo de esta forma. Los sistemas de transición se representan como los autómatas, ¿no? Yo voy a tener mis cuatro estados y los quiero definir de esta forma, ¿no? S1, ahorita le pongo los círculos, S2 y SF, ¿no? Los círculos, ok. Entonces, viendo esto, en donde yo estoy viendo cómo cambia el programa, viendo cómo transito entre estados, ¿quién será mi conjunto gamma? ¿Alguien me puede decir? Pues Acuérdate de que S0 a SF, ¿no? exactamente, ¿no? Son los estados que conforman el sistema de transición. Entonces es S0, S1, S2 y SF. ¿Cuáles serían mis estados iniciales? S0. S0, ¿no? Porque es el estado donde inicia la ejecución del programa, que es justamente donde X vale 0. Y luego necesito definir las funciones de transición. Las funciones de transición dijimos, van a ir de un estado, ¿no? A otro estado, ¿no? Porque estoy alterando la memoria. Entonces yo necesito saber si puedo ir, por ejemplo, de S0 a SF, pues no, ¿no? Porque no puedo llegar en un solo cambio. De S0 pasé directamente a X, a S1, y de S1 pasé directamente a S2, y de S2 pasé a SF. Entonces mi función de transición se define básicamente como un conjunto que me dice, ah, pues mira, de S0 tú puedes llegar a S1. Dijimos, aparte dijimos que las transiciones o la función de transición las íbamos a definir así, ¿no? Como pues juicios de esta forma, ¿no? De este estado puedo llegar a este estado, ¿sale? Entonces eso es lo que estoy representando aquí. Ahora, tengo este while. De S0 pude llegar a S1, ¿no? Después de S1 puedo llegar a S2. De S2 puedo llegar a SF y de SF ya no puedo llegar a nadie, entonces listo. Ya tengo mi sistema de transición. ¿Me iban a preguntar algo? ¿No? Ok. Entonces, esto es lo que ya define mi sistema de transición. Dijimos conjunto de estados iniciales y función de transición. Ya tengo las tres cosas, pero también lo puedo representar como reglas de inferencia. Entonces dijimos que con las reglas de inferencia tengo que representar tres cosas. Los estados iniciales y las funciones de transición. Entonces vamos a definir los elementos de cada una de estas cosas. Nada más que no sé dónde las voy a poner. Aquí tendré espacio. Así. Las voy a poner aquí. Ahorita defino para qué es esta definición. Pero aquí voy a poner mis reglas, ¿no? Entonces me dice, primero tienes que definir a los estados. Y los estados los vas a definir con estos juicios que son básicamente axiomas, ¿no? Entonces necesito saber primero quiénes forman mi conjunto gamma. Ya lo habíamos visto, que son desde S0 hasta SF. Entonces tengo que hacer reglas para cada uno de esos estados, ¿no? Entonces voy a tener S0 es un estado,
S1 es un estado, S2 es un estado, y SF también es un estado. Entonces, esto lo que está definiendo es a mis estados. Luego necesito definir a mis estados iniciales. Los estados iniciales dijimos que se definían con el juicio que básicamente dice inicial, que es este. Entonces, ese va a ser inicial si es estado. Entonces, solo los estados que estén en este conjunto que acabo de definir pueden ser iniciales. Entonces, S0 es inicial, justamente porque S0 es un estado. ¿Vale? Y esos son todos mis estados iniciales. Y ahora vamos a representar a nuestra función de transición. Entonces, la función de transición se representa con estas reglas que definen la flecha, ¿no? Entonces, voy a representar de S1 a S2 cómo puedo llegar, con la condición de que S1 tiene que ser un estado y S2 también tiene que ser un estado, ¿va? Entonces, pues justamente ya habíamos dicho que de S0 llegó a S1, de S1 a S2 y de S2 a SF. Entonces, vamos a decir que de S1 llego a S2, que aparte estoy viendo que S1 sí es un estado, y S2 también lo es. Voy a ir de S2, no, perdón, era de S0 a S1. Luego de S1 a S2. Aquí ya sabemos también que son estados. Lo voy a abreviar para que quepa. Luego de S2 al SF, ¿no? Entonces S2 es un estado y SF es un estado también. Y listo, con estas reglas yo ya puedo definir un sistema de transición para este programa. Sin embargo, yo no quiero definir sistemas de transición para un programa en particular. Yo necesito saber cómo definir un sistema de transición para todo un programa. Básicamente, este sistema de transición me dice cómo voy a ir evaluando de cierta forma la expresión. Digo, aquí nada más estoy viendo cómo cambias entre estados, pero realmente lo que yo quiero es modelar el comportamiento de todo el programa. Y para eso yo no voy a definir un sistema de transiciones para un programa en específico, como lo hice en este ejemplo. Yo necesito hacerlo bajo cualquier expresión del lenguaje. Eso ya lo hemos estado haciendo justamente con la semántica de int. Entonces vamos a ver qué otras cosas le puedo cambiar a esta semántica y qué fue lo que hemos estado haciendo hasta ahorita. Y antes de continuar, también vamos a tener a veces estados especiales que justamente se atascan, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con que un estado se atasca? Pues vamos a decir que un estado se atasca si no existe otro estado, ¿no? Una S', tal que partiendo de ese yo pueda llegar a él. Y se va a denotar de esta forma. Es decir, si yo estoy en un estado y ya no me puedo mover a cualquier otro estado, es decir, que ya no tengo opciones de moverme o que no hay una relación, una regla en la función de transición que me permita moverme, ya se atascó mi programa, ¿sale? Entonces, eso lo vamos a denotar de esta manera. A esto a veces también le llamamos estado bloqueado. Son dos palabras que se usan mucho aquí en el español. Bloqueado. Y en inglés le llamamos stuck, ¿no? Que nuestro sistema de transiciones se quedó bloqueado. Nuestro estado bajo la función de transición se quedó bloqueado. Entonces, en este, ¿cómo se llama? En este sistema de transiciones, ¿quién dirían que es un estado bloqueado? Que me preguntaron, ¿llegar al estado final cuenta como bloqueo? Llegar, o sea, la acción de llegar a un estado final no es un bloqueo. El estar en un estado y ya no poderte mover, eso sí es un bloqueo. Entonces, justamente, si tú ya llegaste a un estado final y ya no te puedes mover, está bloqueado tu estado, ¿sale? Entonces, justo con eso que me están preguntando, ¿cuál de todos estos estados puede ser bloqueado?
SF. SF, ¿no? S0 no puede ser porque existe una transición de S0 a S1. S1 tampoco puede ser porque ahí existe una transición de S1 a S2. S2 tampoco puede ser porque existe una transición de S2 a SF. Pero SF ya no tiene más transiciones. O sea, aquí yo ya no me puedo mover a ningún lado. Por lo tanto, aquí decimos que SF está bloqueado. ¿Sale? Va a depender también de cómo nos vamos a ir moviendo entre transiciones, pero digamos de manera intuitiva, así se definen los estados bloqueados. ¿Sale? Ok. Entonces, usando estas ideas, vamos a hablar ahora de que existe más de un estilo de semántica operacional, ¿no? Entonces, si ustedes lo analizan o lo meditan ahí con su almohada un par de horas, las reglas de evaluación que estuvimos definiendo para IMP, déjenme ver si las tengo por aquí. Supongo que sí. Sí, aquí está. Nada más déjenme, me muevo a las reglas de las expresiones aritméticas. Aquí están. Entonces, bajo estas reglas que nosotros tenemos, si se dan cuenta, nosotros estamos haciendo uso de sistemas de transición. En un sistema de transición yo dije, necesito estados, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo expresiones aritméticas y yo lo que estoy modelando es cómo paso de una expresión aritmética a otra. Es decir, si yo tengo, vamos a suponer que tengo, no, perdón, ya me ando confundiendo de lenguaje con el que estamos dando en el curso de lenguajes. Vamos a suponer que yo tengo 1 más 2. Ustedes, con su vasta experiencia con matemática superior, saben que esto se reduce a un 3, ¿no? Entonces, este proceso de pasar a cuando mi expresión era 1 más 2 a 3, si se dan cuenta, es un sistema de transición. Lo que estoy representando es cómo pasé de una expresión a otra. Entonces, nosotros, aunque no lo hemos notado, no lo hemos dicho explícitamente, hemos estado usando sistemas de transición desde que empezó el curso. Dice, o sea que si llega al estado final y no se mueve, está bloqueado. Sí, o sea, si yo llegué al estado final, ya se bloqueó mi ejecución o mi relación de transición. Va a depender de qué está modelando esa transición, pero en general sí decimos que se bloqueó cuando estoy en el estado final. Acuérdense que nosotros nunca dijimos explícitamente cómo se define un estado final. Entonces, por eso necesitamos definir cuándo se bloquea un estado, ¿sale? En este caso, hay sistemas de transición donde sí la definición me pide que haya un estado final, pero con la definición tan general que dimos, pues no hay necesidad de que haya un estado final, pero sí, lo pueden ver de esa manera, ¿vale? Ok, entonces decía que lo que modelan mi sistema de transiciones va a depender mucho del conjunto. Acuérdense que mi lenguaje se compone de expresiones aritméticas, de expresiones booleanas y de comandos, ¿no? Entonces, si yo quiero representar una función de transición entre los tres conjuntos, pues va a variar, ¿no? O sea, ¿cómo transito en las expresiones aritméticas? Pues voy a pasar de una expresión aritmética a una expresión aritmética. Así se define mi transición. Y en los booleanos, pues tengo que transitar de una expresión booleana a una expresión booleana, ¿no? ¿Cómo puedo comprobar esto? Pues chéquense las reglas, ¿no? Miren, por ejemplo, la primera regla de los números, ¿a dónde me fue a dejar? Al conjunto de los enteros, ¿no? El segundo, la segunda regla que me da, pues buscar en el estado me da un número. Entonces obtuve básicamente el número, y un número en particular es una expresión aritmética. Luego aquí, si yo tengo una suma, pues eso también se reduce a un número. Entonces va a depender también de cómo define la semántica, si aquí voy explícitamente a una expresión aritmética, o la otra alternativa es ir directamente a un valor, ¿no? O sea, en lugar de obtener una suma, obtengo ya el resultado de esa suma, ¿vale? Entonces nosotros ya hemos estado modelando esto. Por ejemplo, en los comandos voy de un estado a otro estado, ¿no? Entonces esta noción de voy de un valor y lo cambié a otro, o sea, hubo como un paso de ejecución, hubo un cambio en el tiempo. También hay un área de verificación que se llama model checking, que requiere mucho, mucho de los sistemas de transición. Entonces, yo siempre lo que necesito es ver que hubo un cambio en el sistema y necesito saber qué elementos son los que van a ir cambiando.
Entonces, otra vez, en las expresiones aritméticas son paso de una expresión a un valor o de una expresión a otra expresión. Lo mismo con las booleanas y lo mismo con los comandos, pero los comandos van de un estado de la memoria a otro. ¿Sale? Entonces, eso es lo que hemos estado manejando hasta ahorita. Perdón, es esta. Entonces, en general, ya estamos usando sistemas de transición. Entonces, estas reglas que hemos definido hasta ahorita, cuando nosotros empezamos a definir int, les dije, esto es semántica operacional, ¿no? Y dijimos, esta es la regla de la suma, esta es la regla del if, del while, y hicimos derivaciones y demostraciones, pero nunca les dije que en general hay dos estilos de semántica operacional. Vamos a llamarle a uno de esos estilos semántica operacional estructural y al otro le vamos a llamar semántica operacional natural. Dicho de otra forma, no hay una única forma de representar la semántica operacional. Entonces vamos a ver cómo se define o cuál es la diferencia entre cada uno de estos estilos y lo vamos a hacer reforzando también el concepto de lo que acabamos de definir, que son los sistemas de transición. Entonces vamos a empezar primero con la semántica estructural. A veces se le llama, o sea, normalmente si yo digo semántica estructural, como que entre personas del área se entiende que estamos hablando de una semántica operacional, pero hay lugares donde sí explícitamente tienes que decir operacional. Y también en inglés a esta semántica normalmente le llaman SOS, ¿no? Porque es justamente Structural Operational Semantics, entonces también la pueden conocer como SOS, pero es básicamente una semántica estructural. Y también se le llama de paso pequeño, ¿no? Entonces, este tipo de semántica básicamente lo que hace es que va a describir, esto es muy importante, esto es como lo más relevante de la definición, describe paso a paso la ejecución, ¿no? Acuérdense que la semántica operacional me dice, ok, tú tienes estas operaciones y yo necesito que calcules el resultado de aplicar esas operaciones. Entonces, te voy a decir cómo tienes que resolver las operaciones. Ejemplo, en una suma, tienes una suma, pues resuelve el lado izquierdo, resuelve el lado derecho, y lo que te dio el izquierdo y lo del derecho lo sumas y eso te da el resultado final. Entonces, básicamente, en este estilo de semánticas yo le voy diciendo cómo ir resolviendo cálculos u operaciones. Sin embargo, tengo dos formas. O digo inmediatamente a qué valor llegué, o sea, así de 1 más 2 más 3 es igual a 6. O digo, pues primero resuelves 1 más 2 y después le sumas 3. Entonces yo puedo hacer todo o paso a paso o en un gran paso, ¿no? Entonces el primer estilo, que es el que le llamamos de paso pequeño, justamente va a ir de esa manera. Voy a ir paso a paso y voy a ir mostrando los cómputos que voy generando en cada paso. Es como cuando en sus exámenes de la prepa o algo así te pedían ir haciendo el desarrollo paso a paso, ¿no? Que si solo te ponían el resultado final, te la ponían mal. Entonces hay esos son principalmente los dos estilos. O digo cómo se llega directamente al estado final, o lo voy haciendo paso a paso. Entonces, por esta noción de que lo vamos haciendo paso a paso, también se le suele llamar semántica de paso pequeño, ¿no? Este es como el más aceptado. Es más común que le digan de paso pequeño, small step, a que le llamen estructural, pero por si se encuentran alguno de los dos nombres, pues que sepan que están hablando de lo mismo. Entonces, pues justamente la manera en la que vamos a ir haciendo el paso a paso, pues requiere de un sistema de transición, ¿no? O sea, si yo voy a ir haciendo los pasitos, entonces mira, si tienes esto, ¿a qué llegas? Si tienes esto otro, ¿ahora a qué llegas? Y luego que llegas, y luego que y así sucesivamente voy describiendo cómo voy a ir descomponiendo mi expresión hasta que llegue al resultado final, ¿sale? Entonces, lo primero que necesito hacer si quiero modelar la evaluación de expresiones, pues es definir el sistema de transiciones. Entonces dijimos que tengo que definir justamente mi gamma, mi conjunto inicial y mi función de transición. Entonces, los estados, en este caso, pues serían las expresiones, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo, digamos, no, en un lenguaje, a lo mejor no nuestro lenguaje int, pero un lenguaje particular, vamos a suponer que yo tengo esto. Yo había dicho que la multiplicación tiene la mayor precedencia, por lo tanto, primero tengo que resolver las sumas que están en los paréntesis ahí, ¿no? Entonces, si yo hiciera todo esto en un paso, pues esto me diría, pues esto es igual justamente a, ¿qué es? 3, esto es, ¿qué? 3 más 4 es 7,
por 3, esto sería 21, si espero estarlo diciendo bien. Esto sería 21, ¿no? Si lo hago en un paso. Pero si lo quiero hacer paso a paso, pues primero tienes que resolver 1 más 2, ¿no? Y eso multiplicarlo por 3 más 4. Pues eso es igual a 3 por 3 más 4. Pero eso es igual a 3 por 7. Y eso es igual a 21. Entonces, lo que va a denotar mi sistema de transición es cómo paso de esta expresión a esta expresión y a su vez cómo paso de esta expresión a esta expresión y a su vez cómo paso de esta expresión a esta expresión. Entonces, lo que voy a ir modelando es el cambio que se van haciendo las expresiones para que yo pueda llegar al resultado final. ¿Sale? ¿Qué pasó, Alan? Oye, mano, eso venía en el cuestionario de ayer, ¿no? Más o menos. Bueno, nada más les pregunté, creo que de qué iba la semántica. Está bien si le puse algo así como que después de que se cargaran todas las llamadas a la pila de ejecución, que todas las operaciones estuvieran definidas, hasta ese momento evaluaba. Más o menos. Bueno, Sí. lo tengo que leer, pero, o sea, como que le falta un poquito más de información, ¿no? O sea, porque necesitas también definir cuáles son las expresiones o qué cosas vas a ir Sí. transitando, Sí, pero sí, es por que ahí tenía va. la idea, pero no supe cómo redactarla. Ajá. Ok, si no, lo leo y lo checamos la próxima vez, ¿vale? Vale. Sale. Entonces, pues listo, ¿no? Entonces, si lo que quiero es ir haciendo, modelando este cambio paso a paso, pues mi transición va a ser entre expresiones, ¿sale? Entonces ya tengo mi conjunto de estados. ¿Cuál dijimos que era mi conjunto de estados? Pues las expresiones que yo voy a poder formar con el lenguaje, ¿no? Digo, depende también del lenguaje. A lo mejor y tengo comandos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un programa así? Digo, sí sería en IMP, ¿no? Por ejemplo, yo digo, pues mira, X vale 2, punto y coma, X vale 4, punto y coma, bueno, vamos a suponer que es Java o Python, qué sé yo, print A, ahora quiero que imprimas A, y luego así me voy cadenita con cadenita. Entonces, ¿cómo paso de la primera instrucción que ejecuté a la segunda? ¿Cómo paso de esta instrucción a esta, no? Entonces, esos cambios que yo voy a hacer en el programa son los que van a conformar mi relación de transición, ¿sale? Entonces, en este caso, vamos a definir la semántica operacional de paso pequeño para nuestro conjunto de expresiones aritméticas. Vamos a verlo nada más ahí para que sea como un poquito más sencillo, pero también se puede hacer para los booleanos y para los comandos. Entonces, justamente lo vamos a definir como esta relación, ¿no? Entonces, la relación la voy a denotar de esta manera. Es básicamente una flechita con un 1. Entonces, lo que estoy diciendo es que tengo una expresión E1 y en un paso llego a una expresión E2, ¿no? Entonces, esta es una transición de paso pequeño, ¿sale? Dicho de otra forma, E1 se reduce a E2. Y listo, eso es lo único que me está diciendo esta definición. Y entonces, si yo puedo de E1 reducirla a E2, vamos a tener que identificar dos cosas muy importantes. A E1 le vamos a llamar redex, porque es la expresión de reducir. Normalmente cuando voy a reducir algo a eso le llamo redex. Y a lo que voy a terminar después de hacer esa reducción le voy a llamar reducto. No sé si se acuerdan de esto en el cálculo lambda. En el cálculo lambda yo podía tener, por ejemplo, lambda x con x, y aquí le podía yo pasar un 2, ¿no? Entonces, ¿cuál es el redex o cuál es la expresión que se va a reducir? Pues en este caso este es el redex, y el reducto pues ya es el resultado, que es justamente sustituir en el cuerpo x por 2, y eso me da pues un 2. Este es el reducto. ¿Vale? Esto, bueno, más o menos de ahí estamos tomando estas definiciones, pero casi siempre, o sea, se puede aplicar a otros sistemas. Entonces, si yo tengo una expresión y la puedo reducir a otra, la expresión le llamo redex y el resultado al que llegué le llamo reducto, ¿sale? Y aparte, siempre vamos a tener un estado final, ¿no? Que en este caso es cuando yo ya no puedo reducir más la expresión, pues significa que yo ya llegué a un resultado que quería. Por ejemplo, aquí, este es mi primer redex,
y me da este reducto. Esta expresión que obtuve se vuelve mi nuevo redex, me generó este reducto, esta me generó este redex, pero este ya no es reducible, entonces realmente ya no es un redex. Aquí ya diríamos que este es un estado bloqueado, ¿no? Entonces siempre tenemos un estado final, y en este caso nuestro estado final siempre son elementos de nuestro conjunto de los enteros, porque siempre termino con un número ya definido, ¿no? O sea, una multiplicación me da un número, una división me da un número, etcétera, etcétera, ¿sale? Entonces, ahorita vamos a definir las reglas, pero ¿dudas hasta aquí? Sé que es mucha información, pero sí va quedando más o menos claro. Dime, Araceli. Entonces, profesor, si entiendo bien, ahorita ya no tendríamos que representarlo como estados, o sea, ya sería en términos de redex, o sea, porque en los otros ya ve que usábamos las sigmas, ¿no? Pero como este es un proceso, o sea, bueno, es una reducción dentro de la operación, entonces ya lo denotaríamos como EI y E2. En efecto, aquí lo que va a guiar mi evaluación de expresiones, pues ya no necesito realmente el estado porque solo son expresiones aritméticas. Pero sí voy a tener que estar cargando o sea, sí voy a seguir teniendo mis parejitas, expresión estado, porque pues, los comandos requieren del estado. Pero por sí solos, las expresiones aritméticas solo van a tener, como bien dices, estas expresiones redex y reducto. Pero sí tenemos que seguir cargando con el estado. Ahorita vamos a definir las reglas ya formalmente para que las vean. Y sí, la evaluación va a depender solo de las expresiones, pero no estamos deshaciéndonos del estado todavía, ¿sale? Perfecto, gracias. No a ti. ¿Alguien más? Alguien puso algo en el chat. Dice, los recuerdo de lenguajes con Carla y contigo. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a pasar a definir estas reglas para que quede un poquito más claro. Entonces, aquí omití las reglas sencillitas, que son las de los números y las de los identificadores, pero a lo mejor sí vale la pena que las revisemos primero. Entonces, nosotros aquí teníamos antes nuestros números, teníamos sigma, ¿no? Y habíamos dicho, un número, pues no tiene realmente ningún efecto, ¿no? O sea, la sintaxis de un número que yo estoy escribiendo se reduce a un número en los enteros, ¿no? Y escribíamos básicamente esto. Esto realmente es un paso de la ejecución, si se dan cuenta, ¿no? Pero yo dije justamente que mi transición va a ir de una expresión a otra expresión. Si yo aquí le pongo n, aquí ya no voy a ir a una expresión, estoy yendo a un valor concreto. Dicho de otra forma, si mi árbol de sintaxis abstracto es num2, yo no puedo ir a 2 porque 2 ya no es una expresión, es un valor. Entonces mi regla de los números va a cambiar ligeramente. Voy a decir, en un paso, ¿ah? Tú vas a terminar teniendo exactamente el mismo número. Es decir, no le hagas nada al número que tienes. Y esta sería mi primera regla. ¿Cuál sería la de los identificadores? Ah, pues tienes X y tienes sigma. En un paso, ¿a dónde llego? Ah, pues a buscar esa X en sigma, pero también sigues teniendo tu estado, ¿sale? Entonces, no están cambiando drásticamente las reglas, pero lo que estamos diciendo es que ahora vamos paso a paso. A lo mejor con estos casos, pues no se ve un gran cambio, ¿no? Porque seguimos teniendo exactamente lo mismo, ¿no? O sea, sigo teniendo que un número se reduce a un número y que una variable se busca en el estado y listo. Pero la suma, que es un caso un poquito más desarrollado, sí cambia. ¿Cómo eran nuestras reglas antes para la suma? Pues teníamos esto, ¿no? Decíamos, ah, pues si tú tienes una suma, vas a reducir el lado izquierdo, vas a reducir el lado derecho, y pues nada más sumes esas dos reducciones y listo, ya tienes una suma instantáneamente. Pero ahora, si se dan cuenta, tenemos 3 reglas para definir la suma. ¿Por qué necesito 3 reglas? Ah, pues vamos a tener un caso para cuando ninguno de los lados de la suma está desarrollado. Si volvemos al ejemplo de hace ratito, que era 1 más 2 por 3 más 4. 1 más 2, vamos a ponerle aquí un más, nada más para que haga match con la definición. Entonces tengo esta expresión, ¿no? Entonces aquí estoy en este punto, ¿no? O sea, yo no sé cuál es el valor del lado izquierdo, yo no sé cuál es el valor del lado derecho, entonces tengo que llegar a otro valor. Si solo hacen un paso de ejecución, ¿qué es lo primero que tendrían que resolver?
¿El 1 más 2 o el 3 más 4? ¿Cuál dirían? ¿Qué resuelvo primero? ¿1 más 2 o 3 más 4? 1 más 2. 1 más 2. Entonces, cuando yo resuelva 1 más 2, ¿qué me va a quedar? Ah, pues dijimos que me queda 3 más 4. Esto es un paso. Entonces, esto es lo que está representando la primera regla. Me dice, si tú tienes tus dos expresiones sin evaluar, pues primero evalúa la primera, eso te va a generar un nuevo A0, que sería este 3, y entonces regresa esta pareja. A estas parejas no les habíamos dado un nombre, pero les llamamos configuraciones. ¿No? Entonces mi configuración me dice, ok, ahora ya tengo evaluado el lado izquierdo, pero no tengo evaluado el lado derecho. Entonces utiliza otra de las reglas si quieres seguir evaluando. Entonces si yo quiero evaluar esta expresión, esta regla ya no me sirve, ¿no? Porque aquí es cuando tengo las dos sin evaluar. Necesito una regla donde el lado izquierdo ya esté evaluado. ¿Cuál es esa regla? Ah, pues si se dan cuenta aquí, tenemos justamente esa regla. Tengo un valor y una expresión sin evaluar. ¿Qué me dice esa regla? Ah, pues ahora evalúa el lado derecho y haz tu operación con n más ese lado derecho evaluado. Es decir, aquí ahora voy a evaluar el lado derecho y listo. Entonces ahora ya no estoy en este caso porque pues, mi lado izquierdo y derecho ya están evaluados. Ya no estoy tampoco en este caso porque mi lado izquierdo sí está evaluado, pero el derecho también, entonces este caso tampoco aplica. Entonces estoy en este caso donde tanto el lado izquierdo como el lado derecho ya fueron evaluados. ¿Qué tengo que devolver ahí? Ah, pues devolvemos P con sigma, pero ¿quién es P? Ah, pues sumar N más M. Entonces aquí me devuelve en efecto un 10, ¿sale? Entonces aquí también hace ratito decíamos, oye, pero pues entonces la relación solo va a ser entre expresiones. Pues sí, ¿no? Pero ¿qué pasa si tengo una variable? Por ejemplo, vamos a suponer que tengo ay, perdón. Ya saben que con Carla todo es prefijo, entonces siempre pongo todo prefijo. Tengo 1 más A y luego aquí tengo 3 más 4. ¿Cómo le hago para evaluar esta expresión si yo pierdo el estado? Necesito forzosamente seguir teniendo el estado. Entonces vamos a suponer que en mi estado yo tengo por ahí que A es igual a 2. Entonces vuelvo a hacer exactamente lo mismo, si se dan cuenta. Entonces, ¿en qué caso estoy ahorita? Tengo una suma, ok, pero mi lado izquierdo no está evaluado y mi lado derecho tampoco está evaluado. Entonces aplicamos la primera regla. Entonces, en un paso, ¿qué me dice la regla? Necesito que reduzcas el lado izquierdo. Mi lado izquierdo es 1 más A. Vamos a hacerlo de este lado. 1 más A. Entonces necesito primero reducir este 1 más A. ¿Cómo le hago? Ah, pues en un paso vamos a ver a qué regla se parece. ¿Tengo dos expresiones sin evaluar? No, la primera ya es un número, entonces pues no. La segunda es una letra, pero pues, es una expresión aritmética, entonces necesito evaluar ambas cosas. Entonces esta regla no me funciona. La segunda sí me funciona porque ya tengo el lado izquierdo evaluado, ¿no? Que es una n. Entonces, ¿qué me dice? Evalúa el lado derecho. ¿Cómo evalúo el lado derecho? Ah, pues tienes que buscar cómo evaluar un identificador. Y el evaluar un identificador dijimos que era buscarlo en el estado, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale A? Ah, pues vale 2. Entonces, esto me va a dar 1 más 3, porque ya evalué el lado derecho. Y después ya tengo los dos lados evaluados, entonces esto en un paso me da 4. Y eso es lo que yo reporto de este lado. ¿Sale? ¿Por qué me dio 4? Ah, porque A no valía 3, valía 2. Entonces aquí me tuvo que dar 3, ¿no? Y luego, pues ya, es exactamente el mismo proceso, ¿no? Hago lo mismo, pero con el lado derecho. Y concluyo con la operación final, ¿vale? Entonces, por eso seguimos cuidando el estado. Entonces, nosotros habíamos dicho, es que mi transición va a ir de una expresión E1 a una expresión E2. Pues no realmente. Realmente va a ir de una configuración que tiene un estado E1 y un estado sigma, ¿no? A una configuración que tiene un estado E2 y sigma, ¿sale? Entonces, así más bien se van a modelar mis transiciones entre configuraciones. ¿Sí? Entonces, sí queda clara la diferencia entre lo que habíamos hecho antes. Antes lo hacíamos en un paso, ¿sale? Ahora lo fui haciendo paso a paso, fui desarrollando, como desdoblando de cierta forma
pues mis expresiones aritméticas, ¿sale? Entonces, ¿hay alguna duda hasta aquí? Antes lo hacíamos en paso grande, justamente, eso es a lo que quería llegar. Muy bien, Ale, ¿no? Entonces, justamente, si se dan cuenta, esta forma de ver la semántica operacional, pues es muchísimo más detallada. Entonces, normalmente cuando yo quiero encontrar un error en mi implementación o quiero encontrar un error de que pues, no sé dónde tronó algo, pues la semántica de paso grande no me ayuda mucho porque pues es demasiado general, ¿no? O sea, estás pasando de una expresión a lo mejor muy grande y llegas de repente mágicamente a un valor, pero todos esos pasos intermedios los estás perdiendo. Entonces, en ese sentido, la semántica de paso pequeño que acabamos de ver es muy detallada en el sentido de que pues tenemos más control sobre lo que está ocurriendo paso a paso en el programa, vemos cómo van cambiando las expresiones y esto puede ser bastante útil cuando estemos buscando errores, ¿no? Incluso si ustedes ya saben cómo funciona la construcción de un programa, por ejemplo, si ya se saben su método favorito en Java y quieren saber si, dónde está tronando, podrían hacer un modelado de esta forma, ¿no? Normalmente lo hacemos para formalizar y hacer pruebas un poquito más detalladas, pero también podría ser, ¿sale? Entonces, por ¿Qué ejemplo, dime. significa el uno chiquito en la flecha? Que partiendo de esta configuración, llegas en un paso a esta otra, ¿vale? Entonces, un paso, ¿sale? Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Vamos bien? ¿Pusieron algo así? Ok. No. Va. Entonces, vamos a pasar ahora sí justamente a la noción de que, ok, puedo hacer las cosas en un paso, pero también, pues a veces necesito representar, oye, ¿qué pasa en 3 pasos? ¿Qué pasa en 20 pasos? ¿No? Entonces necesito también extender un poquito el comportamiento de mi transición para poder ver más allá de un paso, ¿no? Digo, podría ir haciéndolo así a manita y ver, pues aquí fueron 3 pasos, pero pues necesito formalizarlo. Acuérdense, estamos formalizando todo para que lo podamos llevar en algún punto a un verificador o automatizar todo, ¿no? Si yo no tengo bien formalizado nada, no voy a poder implementarlo. ¿Por qué? Porque necesito ser muy estricto en lo que quiero que acepten mis sistemas, ¿va? Entonces, algunas propiedades que va a tener esta relación que acabamos de definir, pues vamos a tener por un lado la cerradura transitiva y reflexiva. Entonces, ¿a qué me refiero con transitivo y reflexivo? Pues por un lado en reflexivo me refiero a que todas las configuraciones que estoy denotando aquí se van a relacionar consigo mismas, ¿no? O sea, es decir, yo puedo llegar en n pasos pues a la misma expresión, ¿no? O sea, es como el caso de los números, ¿no? Que se reduce a sí mismo. Entonces, siempre se relaciona consigo mismo una configuración. Y la transitiva, pues me dice, yo puedo llegar de una expresión E1 a una expresión E3, ¿no? Siempre y cuando de E1 pase en un paso a E2 y de E2 llegue a E3 en una serie de N pasos. Entonces, básicamente lo que me está diciendo esta regla más bien esta definición, que es la de la cerradura transitiva y reflexiva, me está diciendo que si yo tengo esta relación, yo puedo llegar justamente, puedo llegar de E1, voy a anotar con palabras, a E3. Ajá. ¿En cuántos pasos podría llegar? Pues me fijo en la forma que tienen mis reglas. Yo podría llegar aquí en 0 pasos, básicamente. De hecho, creo que esta regla... No, no, sí está bien. Puedo llegar en 0 pasos, ¿no? O puedo llegar en n pasos, ¿sale? Entonces, básicamente, me dice que yo puedo llegar de E1 a E3 en un número finito de pasos. Y aparte que esa n podría ser también 0, ¿no? Y ¿qué pasos o cómo voy a ir haciendo esos pasos? Pues justamente con mi relación que acabo de definir, es decir, puedo ir uno por uno llegando de una expresión a otra. Por ejemplo, yo en el ejemplo que estamos haciendo aquí, yo puedo decir que puedo llegar de esta expresión a esta otra expresión
en 1, 2, 3 pasos, ¿sale? O incluso podrían ser ceros y yo ya tengo un número como tal sin evaluar, ¿va? Entonces, esa es la cerradura transitiva y reflexiva, la que me dice que puede llegar en 0 o más pasos. Y siempre que tenemos esa cerradura, tenemos también la transitiva, ¿no? Entonces, la cerradura transitiva me dice que, pues básicamente es la misma regla, pero aquí yo no puedo llegar en 0 pasos a una expresión, solo puedo llegar en 1 o más pasos, ¿no? Entonces, yo puedo llegar de E1 a E2 en un paso, ¿no? Siempre y cuando se cumpla esto, o puedo llegar de 1 a E3 en n pasos, ¿no? Que es justamente la misma definición que teníamos anteriormente. Entonces, ¿qué me está diciendo esta nueva relación que acabo de definir? Ahí. Me dice que, bueno, vamos a ponerle mejor E2 para que se parezcan a la de hace ratito. Aquí también le puse 3. Vamos a poner E2. Entonces dice, puedo llegar desde E1 sigma a ay, perdón, aquí no iba flecha, a E2 sigma en 1 o más pasos. Entonces ahí, si alguna vez ven la flecha, pues significa que es 1 o más pasos, ¿va? Si la ven la flecha con un más, y si la ven con un asterisco es en 0 o más pasos. Es algo muy parecido a lo que hacemos, por ejemplo, con las expresiones regulares, ¿no? O sea, uno, por ejemplo, si yo les digo A estrella, ¿qué puede ser? Ah, pues puede ser la cadena vacía, puede ser una A, o dos A's, o tres A's, y así sucesivamente, ¿no? Entonces aquí son 0 o más símbolos, y si yo les digo A cerradura transitiva, pues esto solo puede ser una A o dos A's y así sucesivamente. Aquí no es válida la cadena vacía, entonces aquí es exactamente lo mismo. Si yo les digo que puedo llegar de E1, flechita así con E2, es que a lo mejor E1 y E2 son iguales, entonces llego en 0 pasos, o tengo que ir dando pasitos hasta que llegue a E2 en n pasos, ¿vale? Es exactamente lo mismo, ¿va? Ok, entonces, por último, también tenemos lo que se conoce como iteración en n pasos. Es decir, si yo ya definí mi relación, mi cerradura transitiva y reflexiva, y ya definí la transitiva, pues también puedo hacer una iteración en n pasos, ¿no? O sea, esta relación que tenemos aquí, lo que me dice es que yo tengo E1, flechita n, E2, ¿no? Me dice que es posible llegar de E1 a E2, ¿no? Exactamente. Pues aquí no es ¿cómo se dice? O sea, ir al tanteo así de 0 o más, 1 o más, sino que yo estoy diciendo en 5 pasos puedo llegar de esta expresión a esta. En 6 pasos puedo llegar de esta expresión a esta. Y esto lo voy a hacer pues justamente con ayuda de, pues otra vez mi transición paso a pasito, ¿no? Entonces puedo llegar exactamente en n pasos. Y digo, estas definiciones a lo mejor ya no las vamos a usar mucho, pero pues nos ayudan a ir viendo cómo me voy moviendo, ¿va? Entonces, lo que quiero que rescaten de esto no es tanto que se memoricen estas definiciones, sino que vean que tenemos otra forma de representar la semántica. Entonces, como bien ya nos dijo Alan hace ratito, ya se trabó esto, aquí está. Nosotros tenemos también otro estilo de semántica operacional. Ya vimos el de la estructural, que es la semántica operacional de paso pequeño. Ahora vamos a ver la natural. Pero esa semántica ya la habíamos visto, ¿no? Y justamente era lo que quería que vieran, que ya la habíamos visto. A esta le vamos a llamar de paso grande. Entonces, el objetivo de este enfoque es justamente que ahora yo no quiero como tal ir viendo cómo voy paso a paso, sino que quiero ver de forma general, o sea, sin importarme los detalles intermedios, cómo llego o cómo se obtiene el resultado de la ejecución, ¿no? Entonces, en las reglas, en todas estas reglas que estuvimos viendo en las primeras semanas, pues básicamente lo que estamos haciendo es modelar una semántica operacional de paso grande, ¿no?
Entonces, justamente lo que queremos, ¿no? En este caso es contrastar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de usar una semántica de paso grande y usar una semántica de paso pequeño? Primero vamos a ver, no lo puse, bueno, no importa. La diferencia principal, pues ya la estábamos checando. Por ejemplo, aquí tenemos a los números. Yo en una regla le dije cómo llego de sumar dos expresiones que no conozco y me dio el valor. Y en el otro caso, es decir, en las de paso pequeño, me dijo, ¿dónde está? Me dijo, tienes que ir desarrollando cada lado paso a pasito. Pero, si se dan cuenta, el resultado es el mismo. O sea, yo si sumo 1 más 2, o más bien, si hago esta expresión, la semántica de paso grande en un paso, y de hecho esa relación la definimos como esta flecha sin el subíndice, en un paso me llevaría a 10, ¿no? Pero las dos me están llevando exactamente al mismo resultado. Entonces, ya no vamos a revisar la semántica de paso grande porque ya la definimos y son dos maneras de definir la semántica operacional, pero un resultado que es muy importante que quiero que quede claro también es que las dos semánticas son equivalentes, ¿no? Entonces, hay un teorema en general, este no es un teorema como general, en el sentido de que depende del lenguaje de programación y cómo definir la semántica de paso pequeño y cómo definir la semántica de paso grande, pero en el caso de mis expresiones aritméticas, para cualquier expresión se cumple este teorema. ¿Qué me está diciendo este teorema? Me dice, ok, tú partes de una expresión E y un estado, y en 0 o más pasos vas a llegar a un valor, también con su sigma, ¿no? Entonces, esto va a ser equivalente a tomar una expresión. Bueno, aquí, ¿qué tipo de paso estoy usando? Estoy usando paso pequeño, ¿no? Es decir, si en n pasos o en 0 en n pasos llega un valor, entonces eso es equivalente a que yo en la semántica de paso grande llegue al valor. ¿Por qué? Porque están llegando exactamente a la misma v. Entonces, esto es equivalente, ¿no? No importa si yo uso la semántica de paso pequeño o uso la semántica de paso grande, tengo que llegar exactamente a la misma v. Entonces, la demostración está un poquito larga, no la vamos a ver para que no nos tardemos mucho, pero básicamente lo que tenemos que hacer es hacer inducción estructural sobre los constructores, ¿no? Justo lo que hicimos la vez pasada, ¿no? Lo pruebo para el caso base. Entonces, veo los números. Si yo reduzco un número, es lo mismo que lo hago en paso pequeño que en paso grande, pues ahí casi la regla es la misma, ¿no? O sea, si yo tengo la de paso pequeño de los números, la teníamos así, ¿no? Y la de paso grande era esta. ¿Y qué decía la equivalencia? Decía que si yo empiezo en la misma expresión y llego exactamente a la misma v aquí, en n pasos, pues entonces esto es equivalente. Y aquí llegué en un paso. Bueno, sería realmente en 0 porque no le hice nada, pero ahí ya se ve el primer caso. ¿Cuál sería el siguiente caso? Pues el de los identificadores. Aquí voy a tener mi sigma x, aquí también voy a tener sigma x, y llegué a lo mismo. ¿Y cómo le hago para las expresiones aritméticas? Pues también parto de mi hipótesis de inducción y bla, 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 ¿no? Entonces, la demostración, pues, es justamente haciendo inducción sobre los constructores del lenguaje y viendo qué pasa en una semántica y qué pasa en la otra, ¿no? Y lo mismo al revés. O sea, queremos que pase exactamente lo mismo, ¿va? Entonces, hasta aquí, ¿dudas con las semánticas? ¿Sí queda clara la diferencia entre paso pequeño y paso grande? Si no, no en el chat. Así, todo chido. Ok, va. ¿Alguna otra observación? ¿Vamos bien? Va, muy bien, chicos. Entonces, tenemos otras propiedades también. Ahí cuando estuvimos viendo la semana pasada justo esta parte de las propiedades, sobre todo con Luis estuvieron probando algunas propiedades sobre la semántica de paso grande que estuvimos definiendo, y también podemos hacer justamente esto con la semántica de paso pequeño, ¿no? Por ejemplo, habíamos dicho que tenemos un valor especial o un constructor que representa el estado bloqueado, ¿no? Entonces, una proposición podría ser que ustedes prueben que
o sea, si yo llego a un valor en mis configuraciones, entonces ese valor está atascado, ¿no? Entonces lo pueden probar. Otra cosa es probar el determinismo usando esta relación. Ya lo habíamos hecho en las expresiones aritméticas con paso grande. En su semanal venía otro también, me parece. Si no, ya estoy mintiendo. Y de aquí pues se deduce también, o sea, aquí es en un paso, ¿no? O sea, que es determinista en un paso, pues hay un corolario a partir de ahí de que pues también en 0 o más pasos esto se sigue cumpliendo. O también podemos checar la proposición de terminación que también estuvieron checando con Luis la semana pasada. Entonces yo puedo hacer o checar un montón de propiedades, las mismas que ya había checado para paso grande. Lo puedo hacer usando inducción, por supuesto, y pues esto en general se puede aplicar a cualquier lenguaje. Yo defino su semántica y después puedo probar distintas propiedades, ¿no? Aquí hay ejemplos de propiedades, pero puede haber otras dependiendo de para qué vayan a utilizar la semántica, ¿sale? Entonces, bueno, eso era el primer tema que íbamos a ver ahorita. Y como segundo tema, les dejé investigar también lo que era la semántica estática. En general, habíamos dicho que tenemos dos niveles de sintaxis, ¿no? Perdón, de semántica, perdón. Dijimos que teníamos a la semántica dinámica, ¿no? Que justamente nos dice o se va más allá a la evaluación, ¿no? Y por el otro lado dijimos que teníamos a la semántica estática, que básicamente pues hace un análisis sobre la sintaxis, ¿no? Básicamente esto es en tiempo de compilación. Y entre algunas propiedades que yo podía verificar usando semántica estática, pues estaba justamente, por ejemplo, encontrar variables libres, que siempre queremos evitar esas variables en la ejecución, entonces es importante detectarlas también en compilación, libres. Y otra cosa que se pueden hacer, pues es la verificación de tipos. Entonces, vamos a verlo en este punto. O sea, podríamos acabar de ver primero la dinámica con todas las semánticas, pero creo que es un buen punto para ya hablar de la semántica estática y contrastarlo contra lo que es la semántica dinámica, ¿sale? Entonces, en este sentido, no nos vamos a meter ahorita tanto con las variables libres, dado que nuestro lenguaje pues tiene variables globales, pues sería un proceso un poquito más complejo, entonces necesitaríamos acotarlo a variables con un alcance local, ¿no? Para que sea más intuitivo checarlo, pero pues vamos a enfocarnos mejor en la verificación de tipos, que es para lo que más se utilizan este tipo de semánticas, ¿no? Entonces lo que vamos a ver ahora es hacer una pequeña pausa en nuestro estudio de la semántica dinámica para checar cómo sería la revisión de una semántica estática. Entonces, como dijimos hace algunos ayeres, ¿no? Justamente esta vertiente o esta técnica de usar la semántica, pues parte del enfoque sintáctico. Yo voy a ver lo que escribió el programador y con base en eso vamos a verificar o vamos a revisar que un programa se encuentre legalmente o correctamente construido. Entonces, en ese sentido, si yo quiero encontrar, por ejemplo, variables libres, pues eso sería algo que no está bien construido. ¿Por qué? Porque estoy dejando una variable libre. O a lo mejor estoy mandando a llamar una función con un número de argumentos que no corresponde, ¿no? Así de, quiero usar la suma y la suma recibe A y B, pero le estoy pasando únicamente A. Entonces eso tronaría ya que lo esté ejecutando. O a lo mejor yo defino una variable entera y más abajo le asigne un booleano. Eso también tronaría porque no corresponde con los tipos. Entonces, la semántica estática básicamente va a ir analizando todo lo que escribimos y nos va a decir, esto está bien escrito, esto tiene sentido, puedes compilarlo, puedes darme el resultado de la interpretación, ¿sale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es definir de manera inductiva la semántica estática de nuestro lenguajito IMP, ¿no? Entonces, este lenguajito, o siempre que yo necesito pues definir la semántica estática en este sentido para definir el sistema de tipos, pues yo necesito también, así como en la evaluación tenía el estado, tenía las sigmas,
aquí vamos a tener lo que se conoce como contexto de tipificación, ¿no? Una gama, normalmente la denotamos como gama, es más una convención, así como no sé, como en las fórmulas proposicionales que usamos phi, psi, ¿no? Entonces aquí usamos gamma por convención y cuando estamos hablando de evaluación, casi siempre hablamos de sigma. Cuando son cosas sintácticas, casi siempre usamos gamma. Cuando son cosas semánticas dinámicas, usamos sigma, ¿no? Pero bueno, eso no es muy relevante. Entonces nosotros antes teníamos nuestras relaciones de esta forma, ¿no? Yo decía, tengo una expresión y bajo sigma, pues aquí me puede devolver un valor o me puede devolver una configuración, ¿no? Pero ahora vamos a tener cosas de este estilo, ¿no? Voy a tener, por un lado, mi contexto de tipificación, voy a tener una expresión y un tipo. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir con esto? Quiero decir, mira, tengo una expresión, por ejemplo, una suma, y quiero saber cuál es el tipo de esta suma. ¿Para qué necesito el contexto de tipos? Pues vamos a suponer que yo tengo, por ejemplo, A más 1. ¿Cómo sé cuál es el tipo de A? Pues yo necesito tener en algún lugar guardado cuál es el tipo de A. Por ejemplo, pues es entero. Entonces, yo tengo que checar que para que esta suma tenga sentido, pues A haya sido declarado como un número entero. Si no, eso no tendría sentido, ¿sale? Entonces, para eso necesito el contexto de tipo. Si se dan cuenta, es básicamente como la misma noción de lo que estábamos haciendo al evaluar, pero cuando yo evaluaba tenía una expresión y caigo en un valor. Aquí ahora lo que estoy haciendo es tengo una expresión y caigo en un tipo. Y esto va a ser mucho más fácil porque no tengo que desarrollar el código, solo estoy revisando lo que está escrito en ese momento. Las reglas van a ser mucho más cortitas. Entonces, dado que mi lenguaje int tiene números, es decir, expresiones aritméticas, tiene expresiones booleanas y tiene comandos, vamos a definir tres tipos. Vamos a definir el tipo int para mis expresiones aritméticas, que si se acuerdan solo operaban con enteros. Vamos a definir el tipo boolean para mis expresiones booleanas. Y vamos a definir el tipo void para los comandos. ¿Por qué void? Pues si ustedes ejecutan un while, eso no es una expresión, no se va a reducir a un valor. Y dado que no es un valor, pues no puede tener un tipo. Lo mismo para el if. El if se va a ejecutar, me va a decir, pues si esto es verdadero, ejecuto esto, y si esto es falso, ejecuto esto otro, pero tampoco me da un valor como tal. Entonces, en este lenguaje, esto quiero que quede claro, en este lenguaje, ni if ni while son expresiones, tampoco el skip, tampoco la asignación, entonces no pueden tener un tipo, ¿vale? O sea, no llegan a un valor, o sea, yo no puedo decir, por ejemplo, el if se redujo a 1, porque aquí no pasa eso, sino que tomo una decisión y llego al 1, pero no se redujo a 1, por ejemplo, ¿no? A diferencia de otros lenguajes, en particular los funcionales, un if siempre es un valor, por decir algo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en qué lenguaje estoy modelando, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué más? Bueno, de este slide creo que ya es todo. Entonces, vamos a definir las reglas de tipado para nuestros conjuntos. Entonces, estas son las reglas de tipado de mis expresiones aritméticas y son las que voy a utilizar para ver que esté bien escrito todo, ¿no? Entonces, vamos a recordar que teníamos números, identificadores, sumas y restas, hay multiplicaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo sé el tipo de un número? Pues un número ya no se puede descomponer, un número pues es un número, entonces el tipo de un número pues es un entero, listo. Si tengo una variable, ¿cómo sé cuál es su tipo? Pues lo tengo que buscar en mi contexto de tipificación. Entonces, el tipo de una variable nos lo va a dar el contexto. Y aquí a veces requiero como restricción que aquí ya no haya variables libres. ¿Vale? O le puedo decir a la función gamma que si no lo encuentra, pues me reporte el error de variable libre. Pero va a depender del lenguaje también. Después tengo la suma. Una suma, pues solo es entre expresiones aritméticas, entonces al final siempre se va a reducir a un valor que es un número, por lo tanto, para que yo pueda decir que una suma es de tipo entero, pues tengo que checar que el lado izquierdo sea de tipo entero y el lado derecho también sea de tipo entero, ¿no? Entonces, pues no es nada del otro mundo,
La resta es exactamente lo mismo y la multiplicación también, ¿no? Una multiplicación es entera si su lado izquierdo es entero y su lado derecho también es entero, ¿va? Tenemos lo mismo con los booleanos. False es de tipo boolean, true es de tipo boolean, y aquí viene lo interesante, ¿no? Que es cuando ya combino las reglas anteriores con los booleanos, ¿no? O sea, yo digo que A0 es igual a 1, pues eso me tiene que decir true o false, entonces es un booleano, pero yo únicamente dije que podía escribir este tipo de expresiones cuando el lado izquierdo fuera un número y el lado derecho fuera un número, es decir, no puedo comparar booleanos, no puedo comparar comandos, entonces necesito una restricción que me diga, en la igualdad siempre el lado izquierdo tiene que ser un entero y el lado derecho también tiene que ser un entero. Lo mismo con el menor o igual, ¿no? Y con los operadores lógicos, pues sí necesito que todo sea booleano, ¿no? Entonces, si yo quiero negar un valor, pues eso va a ser booleano, siempre y cuando el valor que quiera negar, pues también sea booleano, ¿no? Por ejemplo, no puedo decir no 1, necesito que sea no true, no false, no and, no or, incluso un no, ¿sale? Pero siempre tiene que ser un booleano. Lo mismo con el OR, ¿no? Yo necesito el OR, siempre me va a volver un booleano, pero necesito que el lado izquierdo y derecho sean booleanos. Ojo, aquí otra vez es en este lenguaje. Hay lenguajes donde sí se permiten los números y demás, pero va a depender de en qué lenguaje estoy en ese momento. En el AND, pues tenemos exactamente lo mismo que en el OR, y si se dan cuenta aquí ya se ve una simplificación de las reglas, ¿no? Porque cuando yo estaba hablando de semántica dinámica, pues aquí tenía varios casos, ¿no? Si el lado izquierdo es falso, si el lado derecho es verdadero, o sea, tenía que estar analizando con respecto a qué valor llegaban las funciones, qué camino nuevo iba a tomar, ¿no? Lo mismo con los comandos, ¿no? En este caso, skip, pues no hace absolutamente nada. Skip pues es básicamente el comando que no hace nada, no recibe nada, no devuelve nada, entonces es void. En una asignación de variables tampoco voy a decir, pues el tipo de una asignación es boolean. Eso no tendría sentido porque no es un valor, sino que es un comando, entonces su tipo es void. Lo que sí tengo que verificar es que en una asignación de variables, lo que me estén asignando en la variable siempre sea entero. En una operación de secuencia, pues es lo mismo, ¿no? O sea, la operación de secuencia por sí misma no tiene un tipo, ¿no? O sea, yo podría tener aquí x, podría tener x con 2, punto y coma, no sé, x, bueno, y, asignado con 2 más 4. Entonces uno me diría, dame el tipo de esta operación de secuencia, pues esto no tendría sentido. ¿Esto qué tipo le pondría? Pues son solo comandos. Entonces, el tipo de una operación de secuencia sigue siendo void, siempre y cuando el primer comando sea void, porque tiene que ser un comando, y el segundo sea void, porque también tiene que ser un comando. No hay nada que verificar en esos comandos, más que, pues, que son otros comandos, ¿no? Y aquí es importante que yo busque el tipo también de C1, porque luego yo podría tener, por ejemplo, un comando dentro de otro comando, ¿no? Entonces, si yo no hago la verificación explícita, ahí puedo tener errores. En el if, pues también tengo que verificar que la condición sea booleana y que C1 y C2 pues vayan a void también. Lo mismo para el while, necesito que la condición sea booleana y que el cuerpo pues sea de tipo void. Entonces aquí nótese otra vez una simplificación de las reglas, ¿no? Cuando estábamos haciendo la semántica dinámica, en la secuencia, por ejemplo, decía, pues C1 se reduce a un estado, y usando ese estado para C2 obtengo otro estado, o sea, dependía de ir evaluando las expresiones. Aquí no, únicamente estoy viendo cómo están escritas. Por eso estamos hablando de algo sintáctico, ¿sale? Algunas observaciones. Bueno, para empezar, aquí no estamos haciendo realmente nada interesante, ¿no? O sea, como que el sistema de tipos está medio aburrido, no estamos pues infiriendo nada como muy sofisticado, pero pues este podría ser un sistema de tipos para input, lo puedo verificar de esta forma, pero por ejemplo, ¿cómo le hago para ir insertando en mi contexto de tipos variables? Si se dan cuenta, no hay absolutamente ninguna regla que inserte al contexto de tipo variables al contexto, ¿no? Entonces, eso es, pues, no es muy interesante. Quisiéramos un lenguaje que sí lo fuera haciendo mientras voy checando las expresiones. Pero aquí causa ruido. Y entonces, ¿dónde meto o cómo inicializo el contexto? Pues fácil, ¿no? Como son variables globales,
pues antes de hacer toda la verificación, le doy un barrido al programa, voy encontrando variables y las meto en el contexto con el tipo int, ¿no? Así de, encontré x1, tiene que ser entera, x2, bla, 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 ¿no? Aquí siempre es int porque pues solo puedo asignar variables enteras, ¿no? Entonces lo que tendría que verificar pues es que en efecto todas estas variables tienen ese tipo, ¿no? ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, aquí, a diferencia de otros lenguajes, la regla del if no depende de las ramas, ¿no? Seguramente en sus cursos de lenguajes, aquí dijeron, pues es que el tipo de C1 y el tipo de C2 tiene que ser exactamente el mismo, en el caso de que estemos usando verificación estática, o tiene que ser diferente cuando estemos usando verificación dinámica, pero pues eso no afecta en este sentido porque los if no son expresiones, ¿va? Entonces, pues quería ver cómo implementar el sistema de tipos para mini-Lisp, pero creo que ya no me va a dar tiempo. Y este tiene casos un poquito más interesantes, ¿no? Aquí justamente yo necesito, por ejemplo, aquí ya tengo asignaciones locales, entonces esta regla también haría crecer el contexto de tipificación. Tengo funciones, por lo tanto necesito mantener, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Mantener el otro tipo de dato que me indique cuál es el tipo de una función y cómo obtener el tipo de una aplicación de función. Entonces, este es el lenguajito otro lenguajito que podemos analizar. En la nota les voy a poner, o más bien ya la puse, todas las reglas de semántica dinámica para que vean cómo se va evaluando el lenguaje. Y entonces, dado que ya no me va a dar tiempo, este ejercicio se los voy a dejar otra vez como punto extra para su ejercicio semanal. Definan las reglas de semántica estática para este lenguaje que les estoy poniendo, ¿vale? Está un poco largo, entonces les voy a dar un punto en el ejercicio semanal, ¿no? Y un punto en el cuestionario de esta semana, ¿va? Entonces, ahí ya saben, tienen hasta el día de entrega del semanal y ahí lo checamos, ¿va? Entonces, si lo quieren hacer, está bien, y si no, pues ya, no pasa nada, ¿va? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Vamos bien? Ok. Nada más como conclusión, hasta aquí terminaríamos la parte de semántica estática. No vamos a ver más de semántica estática, nada más es para que vean más o menos en qué contexto se utiliza, para qué se utilizaría. Para esto, pues sí, sería más conveniente tomar un curso siempre lo prometemos, pero a ver si algún día sucede, lenguajes 2, donde pues ya se habla un poquito más de sistemas de tipos. ¿Es tu favorita? Si quieres, hablamos un poquito más al final, como tema adicional. A mí también me gusta mucho esta parte, pero pues sí necesitamos más contexto para hablar al respecto de este tipo de semántica. Les digo, si algún día se abre lenguajes 2, la idea es que ahí se hable de tipos a más no poder. Y hasta aquí vamos a dejar ese estudio. Entonces, hasta este punto, hasta esta sesión, básicamente ya cubrimos como el repaso o lo mínimo que debieron de ver en lenguajes de programación. Entonces, a lo mejor y quien ya vio esto en lenguajes, pues ve que estamos viendo una y otra vez lo mismo. Entonces, a partir de la siguiente semana ya vamos a pasar a otro enfoque, que va a ser la semántica denotativa, y entonces sí vamos a estar viendo cosas que ya no son tan parecidas a lenguajes, que también son interesantes, pero pues ya vamos a cambiar básicamente de paradigma, ¿va? Cuando acabemos la denotativa ya se dejaría el primer proyecto, pero bueno, ya les iremos dando más detalles poco a poquito, ¿va? Entonces hasta aquí lo voy a dejar y cualquier duda pues ahí nos van diciendo, ¿va? Cuídense mucho.